Bienvenidos a este nuevo video en el cual tengo la intención de compartir comprensiones que van surgiendo de mi propio proceso acerca de esto que venimos desarrollando, que se viene desarrollando y mencionando, como la interferencia. Quisiera compartir algunas comprensiones que van surgiendo acerca de cómo es que nos opera a nosotros la interferencia, qué sensaciones o qué percepciones se van a despertar en nosotros y qué recursos disponemos para hacer de esa interferencia lo que hemos llamado un puente o un aprovechamiento de conciencia, una nutrición a partir de esto de la interferencia. Además, quisiera introducir un concepto que ya ha sido mencionado por Alejandra Casado acerca de lo que es absorber la interferencia. Absorber la interferencia va a estar dado por la parte analógica o por la conciencia analógica, también ha sido mencionada por Alejandra, analógica o esa parte mineral, esa parte concreta de nuestra existencia física. Para llegar a esta comprensión me gustaría hacer un nexo conector de cómo llegamos a este momento a estar hablando de la conciencia analógica y absorber la interferencia. Este nexo conector que quisiera hacer es porque a mí personalmente me sirve mucho comprender cómo es que llegamos de estar hablando de ese punto hiperconvergente o de la nada misma a estar hablando de una conciencia analógica del sistema solar planetario, del planeta Tierra. A mí me sirve mucho en mi propio proceso poder entender ese nexo conector y por eso quisiera compartirlo. Este desarrollo de lógica global convergente surge en 2012 de la mano del proceso de Alejandra Casado, en donde comenzamos comprendiendo la lógica con la cual el tiempo se desdobla, por qué ese punto hiperconvergente, que dijimos que era el vacío, la nada misma, que lo tiene todo en hiperconvergencia, todos los elementos en total coherencia, tiene la intención de conocerse a sí mismo, de tener conciencia de sí, y esa finalidad es la que genera el desdoblamiento, la apertura del tiempo, la separación de los principios femenino y masculino, pregunta y respuesta. Entonces se genera la existencia concreta. Comenzamos hablando de ese punto hiperconvergente, de ese vacío, y más adelante en el desarrollo, 2016, surgen las comprensiones acerca del inconsciente biológico. Luego en Evento 41 nos damos cuenta que se trataba del planeta Tierra, que el uno, la existencia concreta, se refería al planeta Tierra. Más adelante surge el desarrollo de calendaria, lo que nos comienza a vincular en esta relación entre el Sol y la Tierra, ¿sí? Esta comunicación entre el Sol y la Tierra. Más adelante, ya en el año pasado, 2018, estamos hablando de las estructuras espaciotemporales, como la nada, el todo y cada algo. Y luego terminamos el año, o ya comenzamos este año 2019, hablando del sistema solar planetario y cómo es que el funcionamiento del Sol y sus 9 bandas, dentro de ellas el planeta Tierra ocupando esa tercera banda. Entonces, la nada misma, que tiene la intención de tener conciencia de sí, es la que genera el todo y a cada algo para expandir su conciencia, expandir las posibilidades. En ese movimiento se genera el universo, se genera el sistema solar, ¿no? En nuestro caso es el Sol que genera a
los planetas, en nuestro caso corresponde, estamos en el planeta Tierra, que es quien posibilita la existencia, nuestra existencia concreta. La posibilidad de la existencia del ser humano va a estar dada por la relación entre la Tierra y el Sol, la Tierra y el Sol sostenidos por la nada misma en esta intención de tener conciencia de sí. Siguiendo esa finalidad, la interferencia va a ser un mecanismo genuino de la expresión del universo, un mecanismo genuino que va a generar la nada misma para generarse situaciones o mecanismos que le planteen desafíos para expandir su expresión, para expandir lo expresado y expresar lo no expresado. Tener esa comprensión a mí me acomoda muchísimo la percepción, porque no estamos hablando de la interferencia como algo malo, como algo negativo o algo a evitar, sino que estamos hablando de que la interferencia es un mecanismo genuino del espacio y el tiempo, que lo que va a hacer es estimularnos a desafiarnos a expandir nuestras fronteras, a expandir nuestras posibilidades, siguiendo esa finalidad inicial de la nada misma, que es expandir la conciencia de sí, y para eso va a expandir sus posibilidades para tener más conciencia. Teniendo esa noción, eso nos va a acomodar de una manera distinta en la percepción, lo cual nos va a llevar a no poner resistencia a lo que percibimos como una interferencia, sino que saber que esa situación, ese mecanismo, esa situación es un mecanismo que nos va a llevar a una nueva integridad, a una nueva expresión, nos va a desafiar para expresar algo que no lo tenemos expresado, que lo tenemos inconsciente o que lo tenemos en el negativo hasta ese momento. Lo que está ocurriendo aquí con nuestro Sol es que se está autoexpresando. ¿Sí? Se está autoexpresando dentro de su propio contexto, que son el resto de las estrellas. ¿Sí? Y el plural de esas estrellas es una galaxia determinada. Se está autoexpresando allí, en ese contexto. Entonces lo primero que tiene que hacer, y lo estamos haciendo ahora, porque si nosotros estamos haciendo esto, es porque el Sol está haciendo eso. ¿Sí? Y nos da la posibilidad de hacer esto. Nosotros simplemente estamos reportando que sí, ok, vamos bien. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Sol? Definiendo su frontera. ¿Qué hace el Sol cuando define su frontera? Decir, Sol núcleo, pared de hidrógeno, orden doméstico. ¿Saben dónde está la pared de hidrógeno del Sol? Después de Plutón. Entonces, listo, límite. ¿Qué pasa si no cierra el límite? Es la interferencia del contexto tomándole la finalidad solar que el Sol no ha expresado. Entonces, ¿vieron que los códigos 9 son los que tienen conflictos de carácter eterno? Bueno, ese carácter eterno del conflicto es la banda 9, que no está sellada. Entonces, la interferencia es continua, 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 continua. La interferencia de 9 afecta a 6 y 6 afecta a 3. 9, 6, 3.
la derecha de la calculadora. La línea a la derecha de la calculadora. ¿Y qué es lo que pasa con 963? ¿Qué idea le mete al receptor en la cabeza? Que la existencia no tiene valor. Por eso van y se matan y se inmolan, no matan, no inmolan, poblaciones. ¿No? Esto es para hacer reaccionar a la banda de la existencia, que es 741, la izquierda de la calculadora. 7, 4 y 1, izquierda de la calculadora. Derecha de la calculadora, 9, 6, 3. Se llama banda 9, ¿por qué? Porque conciencia solar negativa y positiva se están vinculando. ¿Esto qué quiere decir? Que el Sol está conteniendo su propio autodesafío y por otro lado 741, la Tierra está a través de su aspecto positivo y negativo sosteniendo el axioma desafío a nivel Tierra, existencia. Entonces 741 y 963 los está gestionando nuestro propio Sol, autosellando de núcleo para hidrógeno, orden doméstico. Eso es lo que está ocurriendo en este evento, a partir de este evento. ¿Por qué viene ese sello? Porque tiene que ocurrir el aprovechamiento. ¿El aprovechamiento de qué? De toda la interferencia recibida y toda la interferencia recibida, ¡tac!, ahora va a ser reprocesada. Pero esta vez desde la perspectiva de la existencia 741, diciendo que la existencia sí tiene sentido. No que la existencia no tiene sentido, entonces matemos a todos porque no aman a la y todas esas cosas. ¿Entienden? Entonces, ¿la existencia tiene sentido? El apropiamiento ya es solar. Si la existencia no tiene sentido, 963 está morfando a 741. Se lo está comiendo en un fardo. Se lo está comiendo. ¿Sí? Esto es una actitud devoradora, pero ¿qué? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Son los desafíos que precisa nuestro propio Sol para entrar en su propio autoaprovechamiento. ¿Sí? ¿Y nosotros qué vamos a estar haciendo? Lo mismo, dentro de nuestros propios fractales. Todo lo que era interferencia, porque nuestra inmadurez no se llama banda 9, seguíamos las finalidades de la sociedad, las finalidades de no sé qué, las finalidades del entorno, las finalidades... No. ¿Ven? Entonces ahora al sellar banda 9, vamos a empezar a autocensar esa conciencia solar y por el otro lado la que proporciona el alcance, que es la conciencia tierra. ¿Cómo nos opera a nosotros esta interferencia? Lo primero que sucede es, tenemos una desconexión del territorio del cual formamos parte y el territorio que habitamos. Territorio refiriéndonos al espacio concreto
al planeta Tierra, que posibilita la existencia de nuestra vida, y al territorio biológico que nosotros formamos parte como nuestro propio cuerpo. Esto lo podemos ver de una manera muy simple en esa desconexión o esa disociación mente-cuerpo que nosotros tenemos, en donde siempre, generalmente, estamos pulsados por escuchar más a nuestra mente, entendiendo la mente como esa parte más abstracta de nuestra existencia, y rechazar lo que la expresión física o el cuerpo nos está pidiendo, por así decir. Esa desconexión nos desconecta de la parte basal, de la parte más concreta de nuestra existencia, nos desconecta de la conciencia del mineral, la conciencia del vegetal y la conciencia del animal que nos constituye, que es la expresión de lo que nosotros somos. Esa desconexión de la parte biológica de nuestra existencia concreta la podemos ver en esta pulsión que tenemos todo el tiempo hacia ser seres elevados, seres espirituales, no asumiendo nuestra parte terrenal, nuestra parte más basal, no asumiendo esta parte más animal que nos constituye. Siempre estamos orientados hacia los resultados, hacia querer todo ya, y nos desconectamos del proceso, ya que en nuestra mente el tiempo existe de manera abstracta. En nuestra mente nosotros podemos tener la coexistencia de interpretaciones y de percepciones acerca de pasado, de presente y de futuro. En la mente el tiempo funciona más de manera instantánea, que a diferencia de nuestro cuerpo físico, en el cual sí tenemos un proceso, en el cual a través de un proceso de tiempo vamos a desplegar eso que es instantáneo en la mente, lo vamos a desplegar en un cuadro a cuadro en el cuerpo. Entonces, esa desconexión de la conciencia territorio no nos permite asumir ese proceso de tiempo lento, y es esta pulsión que siempre nos opera de quererlo todo para allá. Otra forma en la que nos opera esta desconexión de la conciencia basal, de la conciencia territorio que nosotros habitamos, es no poder expresarnos, no asumir la propia particularidad y siempre tener puesta la referencia afuera, no poder asumir la propia expresión de la partícula refiriéndome a la parte concreta de la existencia, hablando del reino mineral, lo que nos lleva tenemos un rechazo por la partícula, por lo concreto, por la existencia concreta de nuestro desdoblamiento, lo que nos lleva a rechazar la expresión de la propia particularidad. Entonces, funcionamos siempre con finalidades externas, finalidades en referencia externa, siempre buscando la aprobación afuera, las finalidades que la afuera plantea, las finalidades que plantea la cultura, la religión, la familia, la sociedad. Siempre es más fuerte la voz de la afuera que la propia expresión de la partícula y de la particularidad. No hay un poder asumir la expresión de la propia partícula, la expresión de la propia particularidad. Eso nos lleva a rechazar el error, como ya dijimos, a rechazar el proceso, a buscar el resultado, a buscar siempre un resultado afuera, y bueno, esto que yo decía, la búsqueda de la aprobación constante, la búsqueda de la aprobación del otro, ¿no? Esa referencia externa. Una cosa que yo me voy dando cuenta que a mí me operaba, que yo pude percibir que es esta interferencia, es esto de una percepción de siempre deberías haberlo hecho mejor, podrías haberlo hecho mejor, esa búsqueda de la perfección, ¿no? Que a todos en algún lugar, en algún punto siempre nos ha operado en los distintos renglones de conciencia. Entonces, esta voz en la cabeza de deberías haberlo hecho mejor, deberías estar en otro lugar, esa comparación constante, ya sea con mi propio proceso de a dónde estuve y a dónde debería estar,
a dónde estoy, a dónde debería estar, ¿no? Esa comparación con la línea de tiempo en base a lo que fui, lo que debería ser, y no poder asumir lo que soy, no poder asumir la expresión del lugar a donde estoy. Esa comparación conmigo misma y la comparación con los demás, ¿no? Deberías estar en otro lugar y la comparación con el otro. Entonces, esa comparación constante es ese rechazo a la propia expresión y el no poder asumir la propia expresión de la particularidad. ¿De qué recursos disponemos para hacer un aprovechamiento de conciencia, una nutrición de todo esto que estamos percibiendo, que hemos llamado interferencia? Bueno, en primer lugar, asumir que la estructura axiomática del espacio-tiempo es el autodesafío, que el espacio-tiempo se genera con esa finalidad del autodesafío. Entonces, de esa manera, nosotros automáticamente ya nos estamos despersonalizando de esto que estamos percibiendo. Lo segundo, a mi entender, sería asumir esto justamente, que somos una antena biológica que estamos percibiendo, por ende estamos captando una frecuencia que es este pensamiento, esta sensación que llamamos interferencia. Si yo soy una antena biológica quiere decir que mi cuerpo es un montón de receptores biológicos que van a estar recibiendo emisiones de la afuera. Van a estar recibiendo emisiones. Ya las voy a percibir, las voy a recibir a través del tacto, a través de la vista, a través del oído, a través del gusto, a través del olfato. Voy a estar recibiendo un paquete de datos en las cuales mi humano sí va a ser el intérprete. Mi cerebro va a ser el intérprete, va a desarrollar una interpretación de todas esas percepciones, de todas esas frecuencias que estoy recibiendo y que mi neurología me emite una interpretación. Tengo una percepción de esa realidad que estoy recibiendo. Entonces, si yo estoy recibiendo una frecuencia, quiere decir que yo no soy el creador de esa frecuencia, quiere decir que a mí no me pertenece. Entonces, de esa forma, dejamos de negarnos, de resistirnos a estas interpretaciones que van a ser de competencia, de comparación, de envidia, esto que tanto rechazamos, que es la envidia, ¿no? Dejamos de resistirnos de manera mental de esto no debería estar pasando y dejamos que suceda. Dejamos que esa percepción que estamos teniendo, le damos la autorización en nuestra mente para que eso suceda. Ese darle la autorización va a generar que voy a permitir sentir la química de esa percepción que estaba teniendo. Voy a tener una química desagradable en el cuerpo, entonces le doy como esa bajada. Sería desde ese plano mental 3, permito que se despliegue la química 2, le doy ese permiso y eso me va a dar una llegada hasta el 1. En ese 1, cuando ya llegamos a la parte más concreta, lo que vamos a permitir es que sea la parte mineral la que absorba todas esas frecuencias, ¿sí? A esto es a lo que me refería con la absorción de la interferencia. La parte mineral va a ser un escaneo de esas frecuencias y va a ser la parte de nuestra existencia que va a absorber eso. Alejandra Casado, en uno de estos últimos eventos de este 2019, viene expresando que el mismo lugar que ocupa esa envidia, ese sentimiento tan desagradable que sentimos, el odio, el rencor, el rechazo, es el mismo lugar que ocupa el amor sideral, la expresión del amor sideral. Entonces, si nosotros permitimos que eso suceda, permitimos que todo lo que nos sucede
en nuestro diario que nos desafía, que nos interfiere en este sentido, interfiere con el desarrollo de nuestra vida diaria, nuestra cotidianeidad, dejamos que suceda teniendo esta conciencia de que ese error, de que esa percepción, esa sensación, esa interpretación que estamos teniendo no nos es propia, es una expresión del propio espacio-tiempo para tener conciencia de sí. Ante una situación tenemos una reacción química, una emoción, una interpretación acerca de eso que está sucediendo, entonces nos damos el permiso para que eso pase. No lo rechazamos desde el querer ser políticamente correctos, desde esto no debería estar pasando. Permitimos la expresión de eso sabiendo que es esa parte analógica, esa parte concreta, la que va a absorber esas frecuencias. Y posterior a eso, yo voy a tener en mi receptor un aprovechamiento de conciencia de eso que está sucediendo. De esta manera, realizando esta despersonalización, es que vamos a pasar de toda esta presión que percibimos en nuestra percepción y en nuestro receptor físico y biológico, vamos a pasar de esa presión a poder expresarlo, a poder expresar todo eso que no nos es propio. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que haya sido de utilidad este video. Muchas gracias.